Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo va a exponer la sentencia de casación número 839 del 2020. Eh, Primeramente, el demandante es la primera Fiscalía Penal de Paita y como demandado tenemos al señor Oliverto Olivares Cruz. Bueno, en el primer punto, lo que discrepa de la sentencia previa es que el demandante interpuso una apelación para imponer el castigo de 30 años de condena o reducirla a un mínimo de 20 años, ya que según consideran, si tiene 65 años actualmente, le aumentamos 30 y eso sería pena de muerte. Entonces, contradiciendo eso, para poder reducir la pena al mínimo de 20 años, es necesario verificar la presencia de alguna de las causales de disminución, lo cual en la sentencia no se acredita ni tampoco se hace. Prosiguiendo con la exposición, en esta oportunidad hablaremos acerca de los fundamentos de hecho, a base de las dos posturas. En primer lugar, sobre la acusación de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita, quien acusa a Heriberto Olivares Cruz de violación sexual en agravio de una menor de edad, solicitando una pena privativa de libertad de 30 años y una reparación civil de 20.000 soles. En segundo lugar, la defensa técnica de Heriberto interpuso apelación y se reformó una reducción de pena privativa de libertad a 20 años. Finalmente hablaremos acerca del análisis de ejecutoria de la casación, en donde el juzgado penal colegiado de primera instancia menciona que hay carencia de antecedentes penales punitivos y que no existe circunstancias agravantes genéricas, mientras que la Sala Superior revocó la pena impuesta en primera instancia de 30 a 20 años, visto que menciona que la condena al acusado es a morir en la cárcel y esto equivale a cadena perpetua. Bueno, yo haré la presentación de la ejecutoria, donde esta presente casación hace referencia al principio de legalidad, de tal forma que se establece en la casación como sanción punitiva contra Heriberto Olivares Cruz de 20 años de pena privativa de libertad como autor del delito contra la libertad sexual, en vista de modalidad de violación sexual en agravio de la menor, quien en ese entonces tenía 8 años de edad. Así sucedió el hecho durante 4 años y como consecuencia quedó en estado de embarazo, siendo esta la iniciativa a la presentación de demanda por parte de la hermana de la menor, ya que el padrastro indujo a la menor a tomar hierbas abortivas. Asimismo, la interpretación de la legalidad corresponde a la aplicación de los años mínimos de la pena privativa de libertad, fundamentándose en la siguiente. Si la víctima tiene de 7 a menos de 10 años, la pena será no menor de 25 ni mayor de 30 años. Ahora bien, la Sala de la Corte Suprema resuelve declarar fundado el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público. El índole es la casación, número de expedientes, casación número 839-2020, Sala Penal Permanente de Piura. Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, Foja 322. La fecha de resolución, Lima, 30 de mayo de 2022, fuente de donde se tomó la Corte Suprema de Justicia, Sala A Penal. continuación voy a hablar sobre exposición del concepto y materia de análisis de la doctrina. Para empezar voy a dar el concepto de principio de legalidad. Implica que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos a la ley y que solo pueden hacer lo que está permitido o no prohibido por las leyes. En esta casación, luego de llevarse a cabo la audiencia donde condenó a 30 años de pena privativa de libertad al encausado Heriberto Olivares por violación sexual hacia la menor, según lo establece el artículo 173, inciso 2 del Código Penal, en la segunda instancia, la defensa del procesado interpuso un recurso de apelación donde su superior tribunal confirma revocar el extremo de la cantidad de la pena. Lo que quiere decir es que se disminuyó dicha sanción de 30 años y se estableció en 20 años de pena privativa de libertad, y con ello termina afectando el principio de legalidad, ya que con el principio de legalidad se debe dar conforme la ley lo establece y que toda conducta que es considerada como crimen tiene que estar recogida dentro de nuestra legislación. Y en este caso el acusado, cuando cometió esa conducta, ese delito de violación,
el artículo 173, inciso 2, se encontraba Para dar un vigente. breve concepto sobre la categoría de la materia de la parte demandante, decimos que este va a ser el Ministerio Público en representación de la menor, cuyas iniciales son RYG, quien es una menor de edad, la cual fue víctima de violación por parte de su padrastro, llamado Heriberto Olivares, el cual es el autor del delito contra la libertad sexual en modalidad de violación sexual a su menor hijastra. El Ministerio Público interpone esta demanda pidiendo una sanción de al menos 30 años, para lo cual la parte demandada, o sea, Heriberto Olivares, realiza una apelación en la cual dice que esta demanda es demasiado extensa, la cual va a finiquitar con su vida o la que es para él. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la categoría que se utilizó para el análisis de este caso. Nosotros estamos haciendo uso del principio de legalidad. El principio de legalidad o primacía de la ley constituye un principio fundamental del derecho penal, pues este es un principio esencial para intervenir cuando no existe el apego debido a la legalidad por parte del Estado en la afectación al subordinado. Este se va a enfocar en la competencia y la legalidad, así como establecer quién debe realizar el acto y cómo se debe hacer. Esto va a implicar que todos los poderes públicos y los ciudadanos estamos sometidos a la ley y que solo podemos hacer lo que está permitido o no prohibido por las leyes. En el presente caso tenemos al acusado, quien es Heriberto Olivares Cruz. Él es acusado del delito de violación sexual hacia una menor de edad. En agravio hacia la menor se le impuso 30 años de pena privativa de libertad y se fijó 20.000 soles. Esto es por la reparación civil a favor de la agraviada. La defensa del acusado interpone su recurso de apelación con el fin de reducir la pena del condenado, pues lo que se quiere es imponer 20 años de pena privativa de libertad. Nosotros observamos y es evidente que no existe justificación legal para minorar prudencialmente la pena a límites inferiores, lo cual fue aprobado y se aplicó un quantum punitivo por debajo de lo que la ley prescribe. Se disminuyó 1/3 de la pena sin razón ni objeto para ello, de modo que se dejó de lado el principio de legalidad. Para finalizar con esta parte, la Sala Superior no señaló argumento alguno sobre la presencia de circunstancias legales que posibiliten la reducción de la pena. Al contrario, los argumentos expuestos no son suficientes ni compatibles con ninguna causal de disminución de punibilidad y evidentemente no son pertinentes para reducir la pena, lo cual afecta los principios de legalidad y también el principio de proporcionalidad. Siguiendo con la exposición, le doy el paso a mi compañera. 4. Síntesis de la discrepancia. Tenemos como hecho fundamental del caso que se ha revocado el quantum de la pena de 30 a 20 años de cárcel para el imputado. La parte demandante señala que no hay ninguna causal de disminución de punibilidad para que se haga posible que el hecho es de suma gravedad, que puede ser como circunstancias concurrentes, etc. Y que además, según los fines constitucionales, imponerle 30 años de cárcel sería como atentar contra su esperanza de vida, pues por su edad, a los 30 años de cárcel cumplidos, ya sería como darle una cadena perpetua. Esta es la síntesis del caso. Por último, nos encontramos a favor del fallo que brindó la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a la casación número 839-2020 Piura, al declararla fundada, por las siguientes razones. 1. Por la vulneración que se hace al principio de legalidad. 2. Por los argumentos que expuso la parte demandada para que se realice la disminución de años de prisión, ya que estas no son compatibles con ninguna causal de disminución de punibilidad y evidentemente no son pertinentes para reducir la pena. 3. Porque la Sala Superior no señala argumento alguno respecto a la presencia de circunstancias legales que posibiliten la rebaja de la pena de 30 años a 20 años. Por lo tanto, consideramos que estuvo bien fundada el recurso de casación, por consiguiente la confirmación de la resolución en primera instancia, lográndose que se cumplan los 30 años de pena privativa de libertad a Heriberto Olivares Cruz.
Muchas gracias. Esto fue todo con respecto a la ejecutoria de la Corte Suprema.